Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Ronda número 8 del Norway Chess Classic, y mientras el gran maestro iraní Alireza Bigotillo Firouzja se recupera de su derrota contra el campeón del mundo en la séptima ronda, al gran maestro ruso Sergei Karyakin le pasa lo contrario, pues se ha derrumbado luego de su victoria contra Magnus en la sexta, ya que recuerden que en la séptima perdió contra Rapport, quien es el líder, y en esta octava ronda precisamente ha caído y de manera aplastante precisamente contra Bigotillo Firouzja. A continuación veremos esta interesante partida, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos del canal, no duden en apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis, pero para mí sería de gran ayuda. Con piezas blancas, el gran maestro ruso Sergei Karyakin inicia la partida con la jugada E4, y con las negras, Alireza Bigotillo Firouzja responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Tenemos una variante Najdorf a la que Karyakin responde con H3, una jugada muy interesante cuya idea rápidamente es jugar G4 y atacar por el flanco de rey. E5 de Bigotillo, típica de la Najdorf, caballo F3, alfil E7, G4 como les decía, H6, torre G1, dama C7 y caballo H4. La idea, por supuesto, es meter un caballo en F5, pero también hay otros planes detrás de esta jugada, como ya veremos. Aquí ya era interesante la jugada G5. Por ejemplo, tras H por G y caballo G por G, la posición es muy dinámica y también bastante compleja. Pero tras caballo H4, Bigotillo juega G6, cuidando el punto F5, caballo G2, alfil E6 y caballo E3. Estas eran las ideas que le estaba comentando. Ahora, Karyakin se enfoca en el punto D5, que siempre es una casilla clave en estos esquemas de la Najdorf. Caballo BD7, H4, las blancas siguen buscando ataque por el flanco de rey. Dama C6, atacando el punto E4. Dama F3 defendiendo. Caballo C5, sigue la amenaza sobre el peoncito de E4. Alfil G2 y caballo A4. Aquí Alireza busca la simplificación con esta jugada. Y ahora Karyakin comete el que básicamente será el error de la partida. Y es que juega caballo ED5, pues básicamente equivocándose de caballo. Este no era el caballo que debía llevar a esta casilla. Aquí la jugada correcta era caballo C D5. La idea es que si, por ejemplo, alfil por D5, vendría E por D5. Y tras dama C5, si bien las negras no están nada mal, las blancas con dama E2 también podrían mantener la igualdad. Y las negras tienen que ver cómo van a hacer con ese caballito de A4 para mejorarlo. Pero bueno, tras caballo ED5, ahora Alireza jugó caballo por C3, lo que pone en un gran dilema a las piezas blancas. Aquí Karyakin jugó caballo por F6, entrando en esta línea compleja. Ya que fíjense que si, por ejemplo, caballo por C3, pues simplemente vendría caballo por G4 y las negras ganan material. Y si, por ejemplo, B por C3, sucedería simplemente lo mismo, caballo por G4, y ahora incluso las blancas tienen mala estructura de peones. Ahora, tras caballo por F6, Alireza jugó alfil por F6, por supuesto, y Karyakin jugó dama por F6. Por supuesto, en este momento B por C3 ya no es una buena opción, porque vendría alfil por G4 atacando la dama, y ahora hay temas de mate terribles. Si la dama come en F6, la dama negra comerá en C3, jaque doble, el rey está atrapado allí, así que muy peligrosa esta jugada. Por eso Karyakin juega dama por F3, rey D7 de Alireza, gran jugada que comunica las torres, y G5 del ruso. Nuevamente el caballo en C3 no se puede capturar, porque sencillamente vendría dama por C3, jaque doble, se amenaza la torre, se amenaza la jugada alfil C4, y las blancas estarían totalmente perdidas. Tras G5, Bigotillo juega caballo por E4, ya ha ganado material. Dama F3 de Karyakin, D5 del iraní, dama D1, buscando allí algunos temas con la clavada, pero dama B6 de Bigotillo. Fíjense que se amenaza el peón de F2, y ahora Karyakin juega alfil E3 desarrollando la pieza. Algunos dirían que parece que las blancas tienen alfil por E4 porque pues el peón está clavado, pero sencillamente las negras jugarían dama B4 jaque y recuperarían la pieza inmediatamente.
Tras alfil E3, dama por B2 de Alireza, alfil por E4 del ruso, dama B4, C3, dama por E4 recuperando la pieza, torre B1, H por G5 y torre B4. Si por ejemplo torre por B7, que aparecería una opción para las blancas, vendría rey E8 y la idea es que ahora se amenaza D4 atacando la torre y el alfil. Tras torre B4, Bigotillo juega D4, C por D4 y rey E8. Gran jugada aquí el iraní. Fíjense que el peón de D4 ahora está clavado porque la torre en B4 está en el aire. Y se amenazan jugadas como torre D8. H por G5 de Karyakin. Torre H3 de Bigotillo. Ahora amenaza jugadas como torre por alfil. Seguido de un alfil H3 brutal y se acabaría la partida. Rey D2 de Karyakin que busca defender su rey y el alfil al mismo tiempo. Alfil F5, ahora entra este alfil con gran fuerza junto con la dama. Dama B3 defendiendo la casilla de 3. Torre C8, columna dominada. Torre C1, torre por C1, rey por C1. Torre H1 jaque. Rey D2. B5 de Alireza que no le da ningún contrajuego a Karyakin. D5 del ruso buscando por lo menos crear un peón pasado y buscando el lapsus también de Bigotillo que está atacada a su dama en la casilla de 4. Pero dama F3 del iraní que obliga a abandonar al ruso porque fíjense que se amenazan jugadas como torre B1, como alfil G4 y las blancas están totalmente perdidas. Una derrota aplastante del ruso que realmente parecía iba a tener un buen torneo luego de vencer a Magnus, pero ha decaído muchísimo. Mientras que Bigotillo ahora se mete en la pelea, llegando hasta el tercer lugar de este torneo. Bien amigos, si les gustó la partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, es gratis pero de gran ayuda para mí. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.